Ahí está. Bueno, estamos viendo el don de intelecto o de entendimiento o de inteligencia. El artículo sexto tenemos que ver hoy, de la Suma Teológica, acuérdense. Y este artículo plantea lo siguiente, dice, si todos los dones del Espíritu Santo son todos iguales, todo lo mismo, o por lo menos, dice Santo Tomás, bueno, por lo menos están los dones, vieron que son 7 dones, ¿no es cierto? 4 dones son dones que perfeccionan la inteligencia humana. Intelecto, sabiduría, ciencia y consejo. Y 3 dones perfeccionan el obrar humano, la voluntad para obrar o para amar. Fortaleza, piedad y santo temor de Dios. Entonces, Santo Tomás dice, bueno, por lo menos son dos grupos de los dones del Espíritu Santo que perfeccionan 2 potencias distintas de la inteligencia y la voluntad. Pero dice el profeta Isaías, cuando comenzamos con los dones del Espíritu Santo, el profeta Isaías, en el capítulo 11, enumera los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces dice Santo Tomás, dice, las cosas enumeradas, estos 7 dones, deben ser de alguna manera distintas entre sí, ya que la distinción es el principio del número. Si todos fueran lo mismo, sería un solo don del Espíritu Santo y más. Pero siendo 7, son 7 distintos. Eso es lo que quiere decir. ¿Y por qué distintos? Principalmente, el don de intelecto, no, perdón, principalmente, vieron que San Pablo compara la iglesia, dice el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Y entonces, como todo cuerpo tiene distintas partes que se ordenan entre sí. Es decir, es un organismo, un orden, como el cuerpo humano. El cuerpo humano es un organismo ordenado, lógicamente, donde cada parte es distinta a la otra parte. Los ojos no son los oídos, cada parte es distinta. Los pies no son las manos y la cabeza no es los pies. Diversidad ordenada, porque también hay que agregar que los dones del Espíritu Santo no tienen cualquier orden, como el cuerpo humano, la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, no tiene cualquier ubicación, la cabeza está arriba, salvo enfermedad. Cuando uno es deforme, entonces es deforme, es decir, no es, le falta la normalidad o la salud. Pero en principio, en la normalidad, la cabeza está arriba y los pies están abajo, porque los pies son los que al caminar llevan la persona para aquí y para allá. Hay un orden, hay una jerarquía. Orden también implica jerarquía. Entonces en la iglesia hay un orden y una jerarquía, pero no es lo mismo un obispo que un diácono o que un monaguillo. El obispo tiene una autoridad por sobre el monaguillo para guiar la iglesia como pastor, como maestro, y a la iglesia hacia la santidad, hacia Dios, hacia el cielo. Entonces sí. Es decir, un orden es, como se dice en buena filosofía, diversidad, diversos, o mejor dicho, diferentes, mejor dicho así, diferentes elementos jerárquicamente ordenados, con un objetivo. En el caso de los dones del Espíritu Santo, como hemos visto muchas veces, ¿cuál es el objetivo de los dones del Espíritu Santo? La santificación y más aún la divinización. Eso vimos desde el principio, ¿no? Que las virtudes, incluso las virtudes infusas,
la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes morales infusas por Dios, la gracia santificante, como yo le decía, no es suficiente para ir al cielo, es suficiente para no condenarse. Las virtudes nos hacen virtuosos, valga la redundancia, pero fíjense como para canonizar algún fulano, se mira si tuvo las virtudes en grado heroico. Por ejemplo, los mártires. Los mártires tuvieron la virtud de la fortaleza, que es una virtud cristiana, en grado heroico. ¿Grado heroico qué significa? Por los dones del Espíritu Santo. Grado heroico significa divinización. Entonces, los dones del Espíritu Santo están puestos para divinizarnos y para hacer que pensemos como Dios, amemos como Dios y obremos como Dios. Es el fin, el objetivo. Entonces, ¿cómo se ordenan los dones del Espíritu Santo? El don de intelecto, el que estamos estudiando. El don de intelecto, hemos dicho, purifica la fe. Muy bien. Y la purifica de dos maneras. Purifica la fe, es decir, nos agudiza, digamos así, ¿no? La fe para discernir, porque la fe se basa en la revelación divina, para discernir lo que es revelación de Dios y lo que no es revelación de Dios. Como hemos visto muchas veces, hay revelaciones falsas. De hecho, en la Biblia, por ejemplo, hay algunos textos que llamamos apócrifos, que no están en la Biblia, quiero decir, ¿no? Pero que, por ejemplo, está el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Santiago, son textos apócrifos, es decir, textos escritos al estilo bíblico y no son palabra de Dios. O en los salmos, ustedes saben, son 150 salmos. Y está el Salmo 151, que según dice digamos, el texto, ¿no? Dice, cuando David venció a Goliat y volvió con el rey Salomón, Saúl, perdón, con el rey Saúl, victorioso. Y es un himno, es un salmo apócrifo. Entonces, por el don de intelecto, depuramos la fe de falsas revelaciones o de no revelaciones. Y como siempre les digo, hoy día con Internet hay tantísimas revelaciones falsas que es necesario ejercitar el don de intelecto para, para purificar nuestra fe. Entonces, el don de intelecto hace ese discernimiento, qué es de fe y qué no es de fe, en primer lugar. Y a la vez, el don de intelecto purifica la inteligencia, porque todos nosotros, el conocimiento humano, todo ser humano, incluso nuestro Señor Jesucristo, todo ser humano piensa o conoce eh, o estudia, digamos, científicamente, o estudia las cosas, observa las cosas, saca conclusiones, siempre apoyado en imágenes, como cuando los científicos estudian la luz. Entonces la luz, si ustedes estudian y ven, se hacen gráficos, se hacen cuadros, ¿no? En los libros de física, se hace una onda y se dibuja la onda así. Necesitamos esos signos visibles para apoyar el razonamiento. Eso es normal, también en nuestro Señor Jesucristo. Y para hablar de Dios, que es lo que nos interesa a nosotros, para hablar de Dios, nuestro Señor Jesucristo utilizó parábolas. ¿Ves? Las parábolas son signos sagrados, signos literarios, la parábola del hijo pródigo, la parábola del banquete,
la parábola de las 10 vírgenes, 5 necias y 5 prudentes, y muchísimas parábolas que hay en el Evangelio. Y prácticamente casi todo el Antiguo Testamento está lleno de parábolas, es decir, signos sagrados, literarios. ¿Por qué? Porque nos tienen que hablar no de cosas, sino de misterios divinos. ¿Y qué puede decir? Qué nos puede decir a nosotros, Jesucristo, sobre cómo es el cielo? Fíjense en la buena filosofía, decimos, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? De la esencia de Dios, decimos en filosofía, es la existencia que subsiste por sí misma. U otra definición filosófica, Dios es la causa de todas las causas, la primera y la última de todas las causas. Es decir, son cosas tan conceptuales que no se entienden. Sí, son definiciones suficientemente verdaderas. En cambio, la Biblia, cuando tiene que hablar de cómo es Dios, dice Dios es como Dios se le aparece a Moisés en el desierto. Había una zarza, un arbusto que estaba prendido fuego, una zarza ardiendo en fuego y que no se consume. ¿Vieron? Todas las plantas con el fuego se van consumiendo, se queman y se hacen cenizas al final. Una zarza ardiendo que no se consume. Para explicar, no para explicar, sino para indicar cómo es Dios, cómo es la eternidad. O cuando Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, rayos, truenos, una humareda, un temblor en la montaña, etcétera. Necesitamos para, para conocer las cosas de Dios de signos, como digo, signos sagrados literarios. Entonces el don de intelecto lo que hace es hacernos, es una intuición intelectual de Dios. Lo que hace el don de intelecto es hacer que despojarnos de todos los signos sagrados literarios, pero también despojarnos de todo concepto, porque los conceptos, cuando hablamos de Dios, el catecismo, o los libros que nos hablan de Dios, por ejemplo, Santa Rosa de Lima, cuando le preguntan cómo es Dios, dice, Dios es luz. Eso lo toma de San Juan, de una de las cartas de San Juan. Dios es luz. Dios es una luz indescriptible. Dios es una luz incircunscripta. ¿Ves? Son todos signos y palabras. Entonces digo, no, Dios no es ni luz, la luz es un símbolo de Dios. Dios no es la luz. Y Dios no es incircunscripto, ni ninguna de estas cosas. No se puede decir que es Dios con ninguna palabra humana. Por eso hay un salmo que dice, y eso lo explica Santo Tomás, dice, en la traducción que tenemos en el breviario nosotros, el salmo dice, oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Pero hay una versión, otra versión del mismo salmo, dice, oh Dios, dice, el silencio es para ti una alabanza. Y entonces dice Santo Tomás, claro, ninguna palabra humana es suficiente para decir cómo es Dios o lo que es Dios. De ninguna manera. Entonces, el don de intelecto purifica la fe y la inteligencia. Entonces va quitando todo apoyo sensible de los signos sagrados literarios, todo apoyo sensible y todo concepto, todo apoyo en concepto. Por eso digo, el don de intelecto es una intuición inteligente, intelectual y espiritual del misterio de Dios.
sin signos, sin conceptos, sin nada. Y el problema, no problema, ¿no? Sino, y la consecuencia de esto es lo que llama San Juan de la Cruz la noche oscura. Entonces dice, claro, esto en muchas partes, ¿no? Pero el, la noche oscura dice, esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma que la purifica de sus ignorancias e imperfecciones habituales, naturales y espirituales. Purifica que se va quitando, quitando, quitando. Que llaman los contemplativos contemplación infusa o mística, mística teología, en que de secreto enseña a Dios al alma y la instruye en perfección de amor, sin ella hacer nada ni entender cómo. ¿Sí? Es decir, suprime todo concepto, todo raciocinio, es una intuición, al fin de cuentas, una intuición mística, verdadera, porque es verdadera. No es la nada, o el nirvana, como dicen los judíos, no, no, no es la nada, es, es ningún concepto, ninguna imagen, sino directamente Dios. Esta contemplación infusa, por cuanto es sabiduría de Dios amorosa, hace dos principales efectos en el alma. La dispone purificándola, como hemos dicho, quitando, quitando, quitando todos los apoyos humanos, e iluminándola por la unión de amor con Dios. Y por eso, entonces, como hemos visto creo que el año pasado, se coordina, se ordena, se coordena el don de intelecto con el don de sabiduría. Porque es la teología mística o la mística contemplación, este conocimiento purificado por el don de intelecto e iluminado por el amor, que es la sabiduría, ese conocimiento amoroso. Y le voy a leer del padre García Vieira, de su libro Los dones del Espíritu Santo. Dice, la oscuridad de la fe, así que no entendemos, sabemos que Dios es uno y trino, y no entendemos cómo. Sabemos que Dios se hizo hombre, la encarnación, y no entendemos cómo. Sabemos que en la hostia consagrada está nuestro Señor Jesucristo, todo completo, y no sabemos cómo. Entonces dice, la oscuridad de la fe no pertenece tanto a la impureza de la culpa, no es por un pecado que no entendamos, sino a la imperfección natural de la inteligencia humana. Es decir, de por sí la inteligencia divina es perfecta, evidentemente. La inteligencia angélica es perfecta en grado eh, alto. La inteligencia humana es una perfección en grado menor. El don de entendimiento, al actuar sobre el conocimiento enigmático de la fe. ¿Ve? Como dice San Pablo, ahora conocemos enigmas. Enigmas quiere decir eso, adivinanzas, o lo que le dio símbolos sagrados literarios, el banquete de bodas. Intenta despojar a la fe de ese modo defectuoso de entender, porque defectuoso no por una enfermedad ni por un pecado, sino es la naturaleza humana que tiene estos límites. Por eso el don de entendimiento, al pretender modificar la estructura operativa de la fe, porque la fe tiene mucho que ver con el pensamiento, hace dar en una experiencia inefable el misterio divino en su mística trascendencia, que estaba cubierto o disminuido en la analogía de la fe. Y ahora dice, la fe es noche oscura para el alma. La fe, como dice San Pablo, es aceptar cosas, aceptar verdades que no entendemos, no podemos entenderlo, aceptamos. Y eso es oscuridad para la inteligencia. Aunque la fe es luz, Dios es luz. Una luz incircunscripta, como decía Santa Rosa de Lima, que quiere decir que no la podemos entender. La fe es noche oscura para el alma, pero porque es noche oscura, dice San Juan de la Cruz, da luz al alma.
en cuanto más la oscurece, más luz le da. Esa es la función del don del Espíritu Santo. Y por eso pone un símbolo, un signo sagrado, literario, porque no hay más remedio que hacer así. En el libro del Éxodo, en la Biblia, dice que cuando los judíos salieron de Egipto, los egipcios los persiguieron, el ejército del faraón. El faraón con su ejército perseguía a Moisés y a los judíos. Dios puso una nube que separaba a los judíos de los egipcios para que no pudieran verse. Dice, dice San Juan de la Cruz. Esto, lo del don de intelecto, estaba figurado o simbolizado por esa nube. Por el don de entendimiento, el hombre es llevado al asentimiento oscuro, aceptación, creo, oscuro, propio y formal de la virtud de la fe, quitándole los motivos secundarios. ¿Ve? Ve la perfección. Porque creer por las palabras de Cristo está perfecto, está muy bien, pero no es la perfección de la fe. La perfección de la fe es no entender nada. Y sin embargo, creo en Dios, creo en la Trinidad, creo en la fiesta que hay en el cielo. La fiesta, no por el vino ni por el asado, sino por el gozo del amor divino. Creo en eso, etcétera. Entonces, sigue diciendo, bien como eso es lo propio del don de entendimiento. Entonces la respuesta a Santo Tomás, en este artículo, dice, es evidente la distinción entre el don de entendimiento y los dones de piedad, fortaleza y temor, porque el de entendimiento pertenece a la potencia cognoscitiva, la inteligencia, y los otros tres a la apetitiva, a la voluntad. Eso es fácil, pero dice, no es tan evidente la diferencia entre los otros dones, sabiduría, ciencia y consejo. ¿Por qué? Dice, se distingue del don de sabiduría porque la sabiduría, que es un conocimiento amoroso de Dios, del misterio de Dios, a la sabiduría le corresponde el juicio. El sabio, el que juzga para discernir. Si juzga quiere decir eso, discernir las cosas que son de Dios de las que no son de Dios por un juicio amoroso o por un instinto amoroso. En cambio, el entendimiento tiene la capacidad de percepción de las cosas de Dios, una penetración íntima de una intuición inteligente, espiritual, mística, de los misterios de Dios, o del misterio de Dios. Y después dice, estos cuatro dones, entendimiento, sabiduría, ciencia, bueno, el don de ciencia, eso lo voy a explicar ahora, ¿no? Y consejo, ¿no? Estos cuatro dones de la inteligencia se ordenan al conocimiento sobrenatural que tiene su base en la fe. Entonces sí, es por ejemplo el conocimiento del mundo, del planeta Tierra, desde la fe. Y por eso decimos, el planeta Tierra es creación de Dios. Por eso el Papa ha hecho estas oraciones en la misa, oraciones por el cuidado de la creación. ¿Ve? No es por el cuidado de la Pachamama, sino la creación. Eso desde la fe decimos así. Es una criatura, el planeta Tierra. Y como tal criatura, si lo vemos, si vemos el planeta como Dios lo ha creado, podremos elevarnos a un conocimiento de Dios a través de la criatura. Y por eso deformar el planeta, es decir, romper la ecología, que es el tema, ¿no? Destruir la ecología es destruir una obra de Dios. Y al destruir una obra de Dios, estamos poniendo un obstáculo eh, para poder llegar al conocimiento de Dios. De hecho, como alguna vez les he contado, ¿no?
esa niña de Buenos Aires, de la ciudad, de la capital federal, que decía que en Buenos Aires no vienen los Reyes Magos el 6 de enero, porque los Reyes Magos vienen de las estrellas, y en Buenos Aires no hay estrellas. Si no se pueden ver las estrellas por la edificación, por el aire sucio, por lo que fuera, ¿no? El desordenar, desecologizar tiene ese problema, que no nos ayuda al conocimiento de Dios a través de las criaturas. Entonces dice, por la fe primero y principalmente es acerca de la verdad primera, es la verdad divina. Secundariamente, sobre las cosas que conciernen a las criaturas, a este planeta, y a la historia humana. Y por último, se extiende también a la dirección de las acciones humanas, cómo hay que comportarse. Por eso entonces dice, en consecuencia, son dos las cosas que se requieren respecto a lo que se nos propone para crear. Primero, debemos conocer, captar por la inteligencia, esa intuición intelectual, esa función del don de entendimiento. Segundo, el hombre tiene que formarse sobre las cosas divinas, un juicio recto, y eso es por el don de sabiduría, porque es un juicio de las cosas divinas realizado por el amor. El amor el amor busca que, este, que el juicio que hagamos sea verdadero, sea recto. El don de ciencia es, por la fe, conocemos las cosas creadas como criaturas de Dios. Como decíamos, misa por la conservación, el cuidado de la creación, de esta obra que Dios ha hecho y nos la ha dado a nosotros. Y el don de consejo, que nace de la fe también, cuando se propone su aplicación a las acciones humanas. El don de consejo también depende del don de entendimiento, porque cuanto más verdaderamente, cuanto más certeramente, no digo claramente, sino oscuramente y a la vez luminosamente, por la noche oscura, percibamos el misterio divino, más vamos a amar, a juzgar, a conocer las criaturas y a obrar cristianamente, o mejor aún, obrar divinamente. Etcétera. Después ustedes lean el artículo, decimos, artículo 7. Si hay alguna pregunta sobre el tema, si no, terminamos. Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.